Buenas noches, bienvenidos a una edición más del Otro Lado de la Realidad, una edición en la que vamos a tratar de satisfacer una de las preguntas que más nos han hecho llegar ustedes, los telespectadores. Quieren saber más sobre el país de las pirámides, sobre Egipto, sobre qué nos fascina de ese lugar. Y en concreto quieren saber de un monumento que todavía hoy se alza allí y al que teme el tiempo, según un proverbio árabe. Es la Gran Pirámide de Giza. Es un monumento que tiene 146 metros de altura, 210 hiladas de piedra, ocupa una superficie de 54.000 metros cuadrados, el equivalente a unos 8 campos de fútbol, y fue construida hace la friolera de 45 siglos, al menos, porque de eso hablaremos aquí esta noche. En su interior se producen unos fenómenos muy curiosos. En la sala que se conoce con el nombre de la Cámara del Rey, podemos escuchar en ocasiones una acústica sensacional, como esta que en estos momentos está inundando ya el plató del Otro Lado de la Realidad. Grabada en 1975 por Paul Horn con solo el instrumento de su garganta. En el interior de la Cámara del Rey se encuentra este sarcófago. Mide algo más de 2 metros de largo por 1 metro casi de ancho. Se encontró ya en las condiciones que ustedes lo acaban de ver, vacío, igual que el resto de la pirámide. No se encontró ningún resto de mobiliario, ninguna momia enterrada en su interior, ni siquiera rastros de escritura o documentos que cantaran las excelencias de los hombres que construyeron ese monumento. Hablaremos esta noche mucho aquí de él. Y en primer lugar quisiera dar la bienvenida al plató del Otro Lado a Fernando Jiménez del Oso. Buenas noches. ¿Qué, Javier? Buenas noches. Fernando, psiquiatra, director de la revista Enigmas. En 1978 viajaste por primera vez a Egipto. La primera vez que fue el primer documental que rodé en Egipto fue ese año. Y era más fácil que ahora. Supongo que te encontraste con un país lleno de misterios que te hechizó desde el primer momento. Cuando uno acaricia con la imaginación, desde que es un adolescente, ir a un sitio determinado, es tal el conjunto de sentimientos, de emociones, cuando al fin alcanzas ese objetivo, que yo creo que los primeros días lo que estás es un poco ido, un poco confuso. Contribuyó un poco que en esa ocasión, por alguno de esos conflictos, pues los edificios oficiales estaban protegidos con sacos terreros, había ametralladoras, había muchos soldados, y bueno, eso daba todavía un carácter más romántico a aquel primer viaje. Estuve un mes rodando por ahí. ¿Y recuerdas cómo fue tu primera visión de la Gran Pirámide? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Te diría que aplastante, abrumadora. Uno no toma conciencia del tamaño de la Gran Pirámide hasta que no estás frente a ella. Es un edificio que no tiene parangón. Yo creo que no hay otra construcción en el mundo que se le pueda comparar en casi ningún sentido, como veremos luego a lo largo del programa. Son casi 2,5 millones de bloques de piedra caliza los que se supone que se emplearon en la construcción de este monumento. Si tenemos que fiarnos de las cifras y creer que lo construyó el faraón Keops en la Cuarta Dinastía en apenas 20 años, habría que suponer que se colocó un bloque cada 2 minutos de tiempo, trabajando 300 días al año durante las 12 horas de luz que tenían los obreros para trabajar. Tenemos también en nuestra mesa a una persona que ha trabajado mucho precisamente con la Gran Pirámide últimamente. Se llama Nacho Ares. Él es autor del Enigma de la Gran Pirámide, el último ensayo publicado sobre este asunto en lengua española, en el que se dicen cosas tan sorprendentes como que si desmontáramos la Gran Pirámide y construyéramos con sus bloques un muro de 2 metros de alto, ese muro podría ir desde Madrid hasta Viena, 1.600 kilómetros de longitud. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Javier. Hay muchas dudas y muchos problemas sobre las técnicas de construcción de la pirámide. Las teorías oficiales hablan de rampas muy grandes para erigir este monumento. ¿Podemos creer realmente que se construyó con rampas o eso no está del todo claro? Hombre, el estado actual de la cuestión lo que nos dice es que
podemos decir cómo no se construyó la Gran Pirámide. Es decir, a lo largo de las últimas décadas se han propuesto diferentes teorías, no solamente con rampas, sino siguiendo un poco la teoría de Heródoto, con una serie de maquinarias especiales, e incluso hay algunos soñadores que han hablado de otras teorías un poco más dentro del campo del esoterismo. Lo que sucede es que si nosotros también hacemos caso a los propios textos que nos han legado los egipcios, no vinculados directamente con la Gran Pirámide, sino con otros monumentos similares, tenemos que creer que utilizaron rampas, ya que efectivamente ellos utilizaban este sistema de construcción para monumentos similares, aunque bien es cierto que no con casi 147 metros de altura y 230 metros de lado como la Gran Pirámide. Y en la mesa también tenemos esta noche invitado a Jean-Paul Boval. Jean-Paul Boval es arquitecto y hermano de Robert Boval, un ingeniero que en el año 94 se hizo mundialmente famoso porque logró descifrar algo que los investigadores nos explicaban, y es por qué las pirámides, las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, en vez de estar trazadas sobre una línea recta, tenían una pequeña deformidad en su planta, en su planteamiento. Y la respuesta la encontró mirando a las estrellas, al cinturón de Orión. Buenas noches, Jean-Paul. Buenas noches, Javier. Tú eres arquitecto, sí. Sé que has discutido con tu hermano Robert muchísimo sobre el propósito de la Gran Pirámide, pero a ti te gusta especialmente cómo se construyó la Gran Pirámide. Desde un punto de vista arquitectónico, mover 2,5 millones de bloques de piedra debe ser una proeza increíble. Sí, aparte de eso es que hay que empezar con una idea fija, que es un proyecto, quiere decir que a un punto de vista técnico, como un arquitecto, un ingeniero, hay que empezar con las bases del proyecto, y la base del proyecto es un estudio geotécnico del terreno para soportar entre 5 y 6 millones de toneladas. Cualquier ingeniero o arquitecto te dirán que un estudio geotécnico es imperativo, por la simple razón que tienen que saber si el terreno va a sostener este peso. Eso es el primer paso, y como tú has dicho bien, son 54.000 metros cuadrados, y cualquier ingeniero, cualquier experto en construcción te dirá que elegir el terreno para un peso tal ya es una ciencia muy avanzada hasta en nuestros días. Quiero que veamos una imagen aérea de las pirámides que muestra la disposición de la Gran Pirámide, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miquerinos, ligeramente desviada. Robert Boval descubrió que era exactamente la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Se dio cuenta mirando al cielo. Tú estuviste, desde luego, con él muy cerca cuando se hizo este descubrimiento. Muy cerca. ¿Esto es coherente con los credos egipcios, con lo que creían los egipcios? Sí, yo creo que es muy coherente. Había un momento donde no estaba muy aceptada la teoría, pero creo que hoy día muchos egiptólogos, gente conocida, que un reflejo del cielo en tierra es aceptable. Ahora, el descubrimiento de eso tardó mucho tiempo, es decir, que hemos tardado casi 45 siglos para averiguar una disposición al suelo. Nacho Ares, ¿qué dice la egiptología de este asunto de la correlación de Orión, de la relación entre las pirámides y las estrellas? Hombre, como dice Jean-Paul, últimamente cada vez es más acertada, mejor dicho, más aceptada, precisamente porque es una teoría muy acertada, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino que no hay que pensar una serie de detalles paralelos a esta hipótesis de trabajo, y es que, por ejemplo, las pirámides como centros funerarios estaban vinculados al dios Osiris. El dios Osiris estaba muy directamente vinculado a la meseta de Giza, y no olvidemos sobre todo que el dios Osiris, para la mitología de los antiguos egipcios, estaba vinculada en el cielo con lo que es la constelación de Orión. Quizás son detalles aparentemente baladí, pero que encajan perfectamente con la hipótesis de Robert Boval. Fernando, Egipto es como un puzzle lleno de piezas sueltas que hay que formar. Cuando llega a tu mesa de redacción en Enigmas hace algunos años esta información de la correlación de las pirámides con las estrellas de Orión, ¿tú qué piensas? Pues hombre, la primera impresión es ya estamos. Pues claro, se escribe tanto y se formulan tantas hipótesis sobre Egipto, se presta tanto para ello, pero luego cuando empiezas a ver el trabajo, cuando empiezas a ver todo el rigor y todo el largo camino que se ha recorrido de investigación, serio, riguroso, pues empiezas a tomártelo en serio. Es algo que es indemostrable, pero
pero a mí me parece que el trabajo de Bobal pues es irreprochable en muchos aspectos. En unos minutos, después de la publicidad, abundaremos en los detalles de esta fascinante investigación que liga estrellas con pirámides y que probablemente tenga la clave del misterio de para qué se construyeron las pirámides. No se pierdan lo que vamos a contar dentro de unos instantes. Recuperamos nuestra conversación sobre el misterio de la Gran Pirámide y de las pirámides de Giza y su orientación hacia estrellas del firmamento con un elenco de invitados de excepción que se ha sumado en este último momento don Francisco Martín Valentín, que es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Hablábamos hace unos minutos, antes de la publicidad, de cómo las estrellas de Orión parece que inspiraron a los constructores de las pirámides de la meseta de Giza, quizá en el 2500 a.C., hace 45 siglos. Esto puede tener una simbología religiosa muy determinada, porque los antiguos egipcios sí que veían o creían que debían reflejar en el suelo aquello que veían en el firmamento. Sin duda. Es decir, los estudios que se están practicando y que se conocen ya desde finales del siglo XIX y avanzados con el conocimiento de los textos de las pirámides, nos hablan muy claramente de cuál era la aspiración del rey después de muerto, y era convertirse en una más de las estrellas circumpolares de las llamadas imperecederas, en los textos egipcios, y según el concepto de religión que tenían en aquella época, que era celeste, eminentemente celeste, aspiraban a convertirse en una de esas estrellas. Por tanto, qué duda cabe que parece que debió haber una relación clara entre el mundo estelar y el mundo del Valle del Nilo, sin duda. Jean-Paul Bobal se descubre en un momento determinado, Robert, tu hermano, descubre en un momento determinado que esas 3 estrellas del cinturón de Orión no son unas estrellas normales, sino que eran la puerta al más allá de los antiguos egipcios. Así es, una puerta que él imaginó que era la puerta al más allá, pero reflejando el cielo en la tierra, con el Nilo, y atravesando el Nilo como la Vía Láctea que hay hoy. Y hay unas posiciones muy precisas. Hay un elemento más a entrar en juego y es la disposición interna de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es un monumento excepcional, entre otras cosas, porque tiene toda una serie de galerías en el interior y de salas que realmente no encuentran parangón en ningún otro monumento egipcio. Especialmente significativos son estos canales estrechos que parten de las 2 salas fundamentales de la Gran Pirámide y que parecen señalar hacia el exterior. En los años 60 hubo investigadores que dedujeron que tal vez apuntaban a estrellas del firmamento nocturno en los cielos del antiguo Egipto. Christian Jack, el famoso novelista y autor de sagas como La pirámide asesinada o La pentalogía de Ramsés, también ha estudiado este asunto de la orientación de los canales hacia las estrellas. Y él cree que esa observación, pensar que la Gran Pirámide era una especie de gigantesco observatorio astronómico, es correcta. Nos lo explica. Es totalmente exacto. La Gran Pirámide de Giza tiene 2 canales de ventilación. Uno de esos canales, que atraviesa toda la pirámide, apunta a la estrella de Orión. ¿Por qué Orión? Los textos explican que, para los egipcios, Orión es de alguna manera la cuna del universo. El alma del rey asciende por ese canal para regenerarse en Orión. El otro canal está dirigido a la estrella polar. La estrella polar y aquellas que se encuentran en su proximidad se denominan las inmortales, las que nunca se cansan. He aquí una segunda posibilidad para el alma del rey de adquirir la inmortalidad. En efecto, sabemos hoy en día que no solo la Gran Pirámide, sino todo el conjunto de Giza
es en realidad una proyección del cielo sobre la tierra. Fernando Jiménez del Oso, hace algunos años pude contemplar unos documentales que hiciste sobre la Gran Pirámide realmente extraordinarios, y una de las cosas que decías que a mí me llamó mucho la atención y que se puede comprobar cuando uno visita Egipto es que no hay escritura sobre la pirámide, es decir, que no hay inscripciones jeroglíficas que nos expliquen para qué servía la pirámide. ¿No resulta chocante que los egipcios, que eran tan grafomaníacos, que lo escribían todo en todas partes sobre la pirámide, no dejaran escrito ni un solo documento? Pues, hombre, no deja de ser sorprendente. En esa excursión, en ese rodaje, que fue hace muchos menos años que el primer documental, pues por las cámaras de descarga sí tuve ocasión de ver pues ese cartucho con el nombre de Jofru, de Keops. Pero eso está escondido, se atribuye a los obreros. El que no haya, y es discutible, yo pienso, no estoy convencido de que Keops fuera el artífice de la Gran Pirámide. Bueno, pienso que estoy en mi derecho de pensar que no hay argumentos suficientes para sostener tal cosa. Pero en cualquier caso, una de las características que hace de la Gran Pirámide un monumento insólito es ese anonimato, esa intemporalidad al mismo tiempo, ¿no? En Egipto todo se sitúa en el tiempo a través de los jeroglíficos, de los cartuchos con los nombres de datos que están ahí escritos. Y en este caso esa ausencia de inscripciones contrasta con esa opinión generalizada de que los antiguos faraones pues levantaban esos enormes monumentos llevados por su soberbia. Bueno, si eso fuera un argumento que se pudiera sostener, estaría su nombre lleno, inundando todas las paredes por dentro y por fuera. Por fuera no sabemos porque los de revestimiento desaparecieron. Yo creo que las pirámides, no todas ellas, pero fundamentalmente las de Giza y en concreto la Gran Pirámide, eran mucho más que tumbas, y es que fueron tumbas en alguna ocasión. Vinculadas con la muerte están, vinculadas con lo funerario están. Pero si estuvieran destinadas a un faraón concreto, si hubieran, en este caso la de Keops, hubiera estado destinada a servir de refugio para toda la eternidad para ese faraón, obviamente figuraría su nombre. El nombre era muy importante en el antiguo Egipto. La prueba es que cuando un faraón pues era sustituido por otro y por alguna razón, por enemistad o por lo que fuera, querían anularlo, pues lo que hacían era borrar su nombre de las inscripciones. El nombre, la palabra tenía una tremenda fuerza en el antiguo Egipto. Yo pienso que una construcción de ese tipo destinada a una persona, si no incluye de una forma ostensible el nombre de esa persona, es que no estaba destinada a él. Tenía otra función. Hay un detalle muy breve que me gustaría realizar, es que hay una teoría relativamente cercana en el tiempo de Jaromir Malek, un egiptólogo inglés, que aporta un dato para mí desde mi punto de vista revelador, y es que hay mucha gente que se acerca a estudiar la Gran Pirámide perdiendo un poco de vista los monumentos que hay alrededor. Es decir, no hay que perder de vista el contexto arqueológico que rodea este inmenso monumento. ¿A dónde quiero llegar? Pues muy sencillo, es muy posible que la Gran Pirámide, tal y como la vemos ahora, fuera únicamente lo que es la cámara sepulcral donde se dejaran los restos del faraón difunto, y que los monumentos que hay alrededor, ahí se realizaran todo ese tipo de rituales, y en donde efectivamente hubieran estado, y en muchos sitios se conservan esos textos que hoy se echan en falta. Por ejemplo, si nosotros visitamos cualquier mastaba del mismo periodo de la Gran Pirámide, de la Cuarta Dinastía, por ejemplo la mastaba de Merisang, que está a muy poquitos metros de la Gran Pirámide, podemos ver que hay una parte a nivel de tierra donde efectivamente hay textos con una serie de grabados, unas imágenes de la vida cotidiana, etcétera. En cambio, si bajamos al pozo funerario y a la cámara que hay bajo tierra donde está el sarcófago, no hay ni un solo texto. Hay una cosa muy significativa también, hablando de textos, Francisco Martín Valentín, y es que los textos egipcios, y Fernando Jiménez del Oso ponía en duda que la pirámide pudiera ser del tiempo de Keops. Los textos egipcios hablan de que mucho antes de los primeros faraones hubo otro tiempo en el que Egipto estuvo gobernado por los compañeros de Horus, y se habla de un primer tiempo remotísimo. ¿Por qué los egiptólogos piensan que eso es mito? Pues por una fundamental razón hasta el momento, porque la fuente histórica de donde dimanan todos estos datos procede del siglo III a.C., por los escritos de Manetón, un sacerdote egipcio de Semenitos, que se supone que tuvo acceso a archivos de los templos, pero cuyos documentos no han llegado hasta nosotros, ni siquiera la obra completa de él.
Entonces, claro, la elaboración de la historia en todas las civilizaciones, sobre todo cuando un pueblo como el egipcio, que no tenía concepción de historia, lo que tenía era la raíz del mito, se traslada de este modo. Que hubo estos tiempos míticos, pero los hubo en la conciencia de los egipcios, porque no tenían el concepto cronológico de nuestra historia. También los mesopotámicos, los pueblos tienen mitos parecidos, y cualquier otra civilización anterior. Yo quería matizar muy brevemente respecto al tema de la pirámide, con permiso del doctor Jiménez del Oso, una cuestión que sí que es importante, el por qué no hay textos, no por qué, sino, es decir, la extrañeza de que no haya textos en el interior de la pirámide, de la Gran Pirámide. Yo digo, tampoco los hay en la de Kefren ni en la de Micerinos, no los hay en la de Djeser, en Saqqara. Y sin embargo sí en los de los faraones posteriores. Sí, a partir de la dinastía quinta. Sin embargo, ahí voy, la tesis que acaba de señalar Nacho Ares puede que sea muy coherente en el tema, e incluso una práctica que va con la propia tradición oral egipcia, que haga de ello que los textos de redención del rey para después de la muerte, los textos de las pirámides, no pudieran ser utilizados por nadie, nada más que para el rey. Y por ese momento, por esa razón, de principio, en aquel momento parece que no se incluyeran en las cámaras de las pirámides, de estas pirámides. Hay una cosa muy sorprendente, Jean-Paul Boval, y es que la civilización egipcia comienza poco antes de construirse la Gran Pirámide, al menos si nos atenemos a las versiones oficiales, y sin embargo, a la cuarta dinastía, es decir, en un periodo breve, desde el inicio de la civilización, hacen un monumento inimitable, es decir, con unas características tecnológicas fascinantes. La única explicación quizás razonable sería pensar que quizá heredaron esos conocimientos de una etapa anterior o que lo desarrollaron a lo largo de muchos siglos. No hay, como se dice en inglés, un backup sobre los conocimientos egipcios. Quiere decir que de repente, después de la pirámide de Djoser, empiezan a construir las pirámides más grandes de una forma arquitectónicamente y de ingeniería muy avanzada. No vamos a entrar en detalles aquí, pero lo que es extraño es que las pirámides, cronológicamente hablando de la egiptología tradicional, es que pasada la cuarta dinastía, todas las pirámides que se fueron después no duraron, se desintegraron la mayoría. Es decir, que había una escuela de construcción de pirámides y de repente, en vez de mejorar la técnica, no han podido seguirla. Y mi opinión es que no podían. Lo único hecho es que, personalmente, es una teoría personal, creo que las pirámides son más antiguas y que intentaron de copiarlas. Robert Bauval, el descubridor de la correlación entre las pirámides y la constelación de Orión, llegó a unas conclusiones más o menos parecidas y abundó en ese detalle del primer tiempo, de una época remotísima anterior al Egipto faraónico que hoy conocemos, en el que pudo existir una gran civilización de grandes sabios que dejaron esos conocimientos impresos en los monumentos. Quiero que escuchen a Robert Bauval porque nos explica este asunto del primer tiempo. Los egipcios afirman enfáticamente en sus textos que su origen debe situarse en un tiempo muy lejano, en la época de Osiris. Insisten en ello, pero nuestro problema es que no hemos encontrado lo que podríamos considerar evidencias que prueben esa teoría. Lo que yo argumento es que las pruebas están ahí. Las pirámides están ahí. Hablan de ese periodo. Para mí es suficiente para impulsar nuevas investigaciones más profundas en busca de esas pruebas. El primer tiempo, ese Tepi del que hablan los textos antiguos, puede situarse en torno al 10.500 a.C. A Robert Bauval le preguntamos si era posible que las pirámides hubieran sido construidas en esa época y que el resto de pirámides de Egipto fueran imitaciones de esa pirámide de la que, es imposible imitarla con los conocimientos actuales. También nos lo cuenta. Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que ha dividido la opinión del mundo académico. Si hay una conexión entre los monumentos de Giza y la época del 10.500 a.C., entonces habrá que enfocar la historia desde otro punto de vista diferente al actual para explicar cómo estos monumentos están conectados con esa época y qué sucedió. Ahora bien, quiero dejar claro que mi teoría astronómica no confirma en ningún caso que las pirámides fueron construidas en el 10.500
antes de Cristo. Lo que sugiere mi teoría es que existe una conexión entre esa fecha y las pirámides. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Los antiguos egipcios hablaban de la primera época, en la que el dios Osiris bajó a la tierra desde el cielo y estableció la civilización. Los egipcios consideraban ese momento como el principio de su civilización. Sabemos que el dios Osiris estaba identificado con la constelación de Orión. También sabemos, conforme a mi teoría, que hay una imagen de esta constelación en la Tierra, donde están ubicadas las pirámides. ¿Podemos entonces usar esto para conocer la fecha exacta de la primera época? Si Osiris se presentó en ese primer tiempo y Osiris se identifica con Orión, ¿podríamos utilizar la posición de las estrellas para realizar la datación? Sí, porque su posición cambia muy lentamente en el cielo. Ese es el gran descubrimiento de los antiguos egipcios, descubrir que las estrellas cambiaban de posición en el cielo, que se movían a razón de 1 grado cada 72 años, y ese es el gran descubrimiento de Robert Bauval. Robert Bauval se dio cuenta de que la posición de las 3 estrellas de la constelación de Orión casaba perfectamente con las 3 pirámides sobre el horizonte sur de la meseta de Giza en el 10.500 a.C., que en esa época la Vía Láctea coincidía con el punto donde se perdía el Nilo en el horizonte. Era como si la meseta de Giza fuera un espejo de lo que había en los cielos. Pero decir que son del 10.500 a.C. es una gran herejía histórica. Habría que buscar pruebas sólidas de que hubo una civilización en una época en la que en España, por ejemplo, estábamos terminando de pintar, como quien dice, las cuevas de Altamira. ¿Y qué civilización podía ser esa, capaz de esas proezas? Algunos han querido ver esa prueba en la Esfinge de Giza. Quiero que vean unas imágenes de este monumento que fue estudiado hace algunos años por geólogos que se dieron cuenta de una circunstancia muy atípica. Fíjense bien, la cabeza tiene un grado de erosión medio, pero lo que está muy erosionado es el cuerpo de la esfinge. Si sabemos que desde la antigüedad la esfinge estaba cubierta hasta el cuello y que debía haber sido erosionada por viento, como vemos en esta imagen, ¿por qué la cabeza está menos erosionada que el cuerpo? Algunos han pensado que la erosión de la esfinge, y especialmente de la cubeta donde está la esfinge, fue una erosión provocada por agua, por lluvia. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, ha sido el que ha investigado más profundamente este asunto. Nacho Ares, aquí estamos viendo esas imágenes que comparan la erosión de viento y la erosión de lluvia, y vemos la cubeta con las muestras de erosión de lluvia. ¿A qué época tenemos que remitirnos para que lloviera tanto en la meseta de Giza? Pues según Robert Schoch y otros geólogos, hacia el 5000, 7000 antes de Cristo, y esto es una fecha que retrasa lo que es la construcción de la esfinge, pero no retrasa en absoluto lo que es la historia de la época faraónica. Es decir, Robert Schoch lo que afirma es que posiblemente en época faraónica, a lo largo de la cuarta dinastía, Kefren lo que hiciera era reutilizar una especie de tótem construido por un pueblo prefaraónico que vivía en el Valle del Nilo en aquella época, y que no es una invención ni nada absurdo, ya que, por ejemplo, tótem con cabeza de león, quizá, como vemos en esta efectivamente, y que luego en la cuarta dinastía se retocó y adquirió los rasgos físicos bien de Kefren o de Keops, según Stadelman, etcétera, ¿no? Pero como digo, si nos retrasamos tanto en el tiempo, lo que es la historia de Egipto, encontramos, por ejemplo, en Playa Napta, hace unos años han encontrado una serie de yacimientos arqueológicos que nos dan a entender que efectivamente los antiguos egipcios tenían unas nociones astronómicas, a los antiguos prefaraónicos egipcios, nociones astronómicas muy grandes, es decir, había una cultura relativamente avanzada para ese periodo. Fernando Jiménez del Oso, hablamos 9000, 7000 antes de Cristo. Eso coincide un poco con lo que nos decía Platón de la Atlántida. Sí, aunque tampoco haya muchos elementos para sostener la hipótesis de la Atlántida. Como hablabais antes del monumento de las pirámides, sin estudiarlas en el contexto, con toda la serie de construcciones que sí podían incluir el nombre de los faraones, yo diría aquí lo mismo, ¿no? Hablar de la Atlántida sacándola del contexto sin tener en cuenta el pensamiento de Platón, la obra de Platón, su concepto y sus ideas sobre la ciudad perfecta y demás, pues bueno, pero ese es otro tema, el de la Atlántida. Pero encaja con algo
Francisco decía con razón que Manetón no era muy de fiar, al fin y al cabo pues escribió esa y bueno, no añadió mucho, pero hay otros dos, por lo menos que yo sepa, y no corregirme si me equivoco en el nombre. Uno es el calendario de Palermo y otro pues el papiro de Turín. La piedra de Palermo y el papiro de Turín. Ahí se hace referencia, y no tiene nada que ver con Manetón, son más antiguos. No, esos son documentos auténticos. Claro, y en ellos se hace referencia que antes de fundarse el habla de las generaciones míticas, habla de una dinastía de semidioses, de una de adoradores de Set sería, y otra de los Sensuor, de los amigos. Es decir, la idea de que previamente a la primera dinastía, que antes de Menes hubo una historia bastante larga, probablemente sumergida en lo mítico y en lo legendario, pero que ese recuerdo, esa idea estaba en el Egipto antiguo, me parece que permite que este tipo de dataciones, que pueden sonar fantásticas, se encuentren en su hueco también. Tal vez la respuesta a esto esté encerrada en el propio monumento que nos ha reunido en torno a esta mesa, en la Gran Pirámide. Quiero que vean unas imágenes que se obtuvieron en marzo de 1993 gracias a un robot pequeñísimo llamado el Lupu-Auto, el abridor de caminos, que se colocó en uno de esos canales supuestos de ventilación. Nunca se han explorado, tienen 20 por 20 centímetros, no cabe nada ahí dentro. Se pensaba que tenía unos pocos metros de profundidad, y el robot, diseñado por Rudolf Gantenbrink, un ingeniero alemán que trabajó para el Instituto Alemán del Cairo en esta expedición, entre comillas, lo metió dentro de ese túnel, y 10 metros, 20 metros, 30 metros, 60 metros en el interior de ese túnel descubrió esto que ustedes están viendo en imágenes. Una portezuela fascinante de 20 por 20 centímetros, puesta ahí deliberadamente en la época de construcción de las pirámides. Nadie la había visto desde que se selló el monumento hace como mínimo 4.500 años, con dos pomos derretidos de metal que ustedes ven ahí perfectamente, y que daba la sensación de que flanqueaba el paso a algo que había detrás. Hay una muesca en una esquina de esa imagen que permite ver al otro lado de la puerta que hay algo, que hay un hueco. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Esto se descubre, como les decía, en marzo de 1993. Desde entonces, hasta hace relativamente poco tiempo, este lugar ha sido el corazón del enigma. Dentro de unos instantes, después de la publicidad, veremos qué hay al otro lado de esta puerta. Fue gracias a National Geographic Channel, y ellos nos han brindado unas imágenes exclusivas que verán dentro de unos minutos. No pueden perderse. Desde el aire, su arquitectura, nuestro arte, de ayer a hoy. Madrid desde el aire, edificios con historias. Telemadrid está en la calle. Nos hemos quedado con ganas de saber qué hay al otro lado de esa portezuela de 20 por 20 centímetros que hace 10 años descubrió un robot de alta tecnología al final de una galería de más de 60 metros de longitud en el interior de la cámara, el interior de la Gran Pirámide, y que partía de la cámara de la reina de ese monumento. Pues bien, en septiembre de 2002, el 17 de septiembre de 2002, National Geographic Channel construyó este robot y lo presentó a la opinión pública mundial. Costó $250.000. Sus exploradores ya trabajaron en otros robots para explorar la zona cero en Nueva York, por ejemplo, y volvió a recorrer el mismo sendero que hizo el robot de Rudolf Gantenbrink 10 años antes. Lo que pasa es que en esta ocasión el robot, y lo van ustedes a ver aquí, tenía un taladro con el que perforaron esa portezuela intacta desde hace 4.500 años por lo menos, y hizo ese agujero perfecto. Después colocaron a ese robot un brazo extensible con una antorcha, con luz, para introducirlo en ese agujero y atravesar
esa portezuela y asomarse a lo que había al otro lado. Este es el momento, Jean-Paul Bobal, lo recordarás perfectamente, con emoción, de ese 17 de septiembre. ¿Qué esperabas que podía haber al otro lado? La verdad me esperé lo que se va a ver. Ajá. La cámara está no entrando. Creo que era tan sencillo de entrar en una cámara con algo ya. Y esto que vemos aquí parece que es otra portezuela. Sí. Es decir, a 40 centímetros de la primera portezuela, ahora lo vamos a ver porque nuestros técnicos han digitalizado la imagen y la han aclarado, vemos una segunda portezuela que flanquea o sigue obstruyendo el paso a quizá una cámara o algo que pueda haber. Está muy agrietada. Muy agrietada. Sí. Se sabe más o menos el espesor ya. ¿El espesor se sabe? Hay distintas ideas, pero se está hablando de 40 a 60 centímetros de espesor. 40 a 60 centímetros, sí. Que habrá que perforar, claro, en un momento u otro. Sí, con la complicación de mandar ahí un taladro, ventilarlo para que no se caliente la máquina, etcétera, etcétera. Esta es la imagen que nuestros técnicos han aclarado. Fijaos bien, es una pequeña sala de 40 centímetros de extensión que también permite ver una portezuela con una ranura por debajo, es decir, que efectivamente se puede continuar el camino. Pero ¿qué sentido tenía Jean-Paul Bobal esto? Si ningún faraón ni nadie, por supuesto, podía meterse por ahí. Es decir, estamos hablando de una extensión de este tamaño, de 20 por 20 centímetros, que no es nada. Bueno, yo me recuerdo muy bien cuando hemos presentado eso en el museo en Londres hace 11 años. La gente estaba completamente, no sabía qué decir. Y la pregunta, claro, es que si hay una puerta es para o dejar entrar algo o dejar salir algo. Pero no era para salir porque era fija. Y la estupefacción de todo eso es que siempre al lado derecho de la portezuela hay un hueco. Es como si alguien te invitara a pasar por ahí y ver lo que hay del otro lado. Pero han elegido de perforar la primera. Si tú vas a la primera imagen, verás que hay a la derecha un pequeño hueco donde parece que es una invitación. Es una idea mía particular y creo que la perforación no estaba planeada para con esta gente. Quiere decir que hay otro sistema. ¿Qué crees que hay detrás de esas portezuelas? Porque algo habrá. Bueno, primero tenemos que hablar del túnel, como tú lo hablas, de aireación. Este túnel está inclinado. Es decir, que cualquier arquitecto te dirá que cortar un túnel a través de unas losas horizontales es un problema técnico muy grave. Quiere decir que como vas levantando la pirámide hay que haciendo el túnel. Seguramente tenía una razón muy específica. Francamente no lo sé. Y creo que nadie lo sabe, de momento. Francisco Martín Valentín, ¿qué opina la egiptología de este asunto? Vamos, la egiptología yo creo que no se ha pronunciado respecto de esto, pero a mí se me ocurre con toda la osadía del mundo, y pido perdón tanto al público como a los presentes, una posibilidad que quizás nos pudiera aclarar el tema. Hay que concebir el alma egipcia desde el punto de vista de su propia naturaleza. Para mí personalmente, todo lo que hay en la Gran Pirámide, que es maravilloso, es una cosa extraordinaria, obedece a creencias espirituales muy refinadas de los egipcios. Y todas las disposiciones arquitectónicas internas de la estructura de la Gran Pirámide obedece sin duda a una configuración, vamos a decir, mística de la supervivencia del Ka, del rey difunto, para entrar y salir. Hay un elemento arqueológico de primer orden en Egipto que se llama las estelas de falsa puerta, que todo el mundo sabe que son falsas puertas de piedra por donde se supone que puede entrar y salir el espíritu del difunto, y no hay ni un solo hueco. Pero esas ranuras de las que hablaba Jean-Paul Bobal en este momento son para mí muy indiciarias de que probablemente pudieran estar previstas para que el espíritu del rey entrase y saliese por estos lugares a la imagen de ellos. Y que estas cámaras tuvieran una significación simbólica en un ritmo que todavía no hemos comprendido exactamente, más que una razón de ser técnica de cámara de descarga o un sitio para guardar algún tipo de elemento concreto. Fernando Jiménez del Oso, hablar de pirámides y de estrellas invita a hablar también de extraterrestres. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que las pirámides pudieran haber sido construidas por extraterrestres. Tú llevas muchos años trabajando con estos asuntos, con el misterio, con este asunto de los extraterrestres también, que es un tema que te apasiona. ¿Tú crees que ahí hay algo de extraterrestre o no? No necesariamente. En casi todas las culturas antiguas que tuvieron importancia en América está muy patente. Hay referencias constantes a dioses maestros venidos de las estrellas
que curiosamente son descritos por la tradición de otra raza diferente, más bien feos y barbados, en contra de idealizarlos como a los ángeles, ¿no? Bueno, probablemente, ¿por qué no? El fenómeno ovni, piensen lo que piensen los detractores, los que llevamos años siguiéndolo, no tenemos ninguna duda, no tengo la plena certeza de que el fenómeno ovni es auténtico. No sé de dónde vienen, ni con qué intención, ni qué energía utilizan, ni sé nada más aparte de que el fenómeno es real. Bueno, que hayan representado ese papel de maestros, pues entra dentro de lo posible, por supuesto. Te diría que en muchas ocasiones permitiría esa explicación explicar, perdón por la redundancia, muchos aspectos oscuros del pasado. Pero también, por otro lado, yo creo que ese tipo de teorías van en detrimento de la dignidad humana. Yo pienso que el hombre, y sobre todo el hombre antiguo, ahí también la idea preconcebida de mucha gente de que el hombre antiguo, por hecho de ser antiguo, era tonto. Y el hombre antiguo lo que daba es muestras de un tremendo ingenio para resolver problemas técnicos que hoy consideraríamos insolubles, como el de la Gran Pirámide, sin herramientas apenas, con elementos muy simples. Eso es muy llamativo. El hombre antiguo era muy inteligente. Claro, eso es muy llamativo porque, Jean-Paul, tú como arquitecto has visto bloques en la Gran Pirámide y en otros lugares de Egipto que hoy para moverlos requeriríamos unas grúas colosales. Sí. ¿Cómo se mueve un bloque de 44 toneladas, por ejemplo, que es uno de los dinteles que hay en el interior de la Gran Pirámide? Francamente no lo sé, pero hace unos días, no sé si lo habréis visto por televisión, han puesto lo que se llama el cornerstone, la piedra de ángulo, en la zona cero. En Nueva York, sí, donde las Torres Gemelas. Sí. Han puesto un bloque de granito de 20 toneladas, más o menos. Había grúas de toda parte, walkie-talkies, 50.000 ingenieros de toda, y ese era al suelo. Es decir, que se posó al suelo. Ahora estamos hablando de piedras de un tamaño y un peso extraordinario, puestos a 80 metros de altura. No solo 80 metros de altura directa, pero a 115 metros en profundidad del centro de la pirámide. Y hay cosas que técnicamente no se puede explicar. Por ejemplo, de la cámara de la reina, los dinteles son de piedra caliza y no hay ningún techo de compresión, lo que se llamaban como hay en la cámara del rey. En la cámara del rey hay 5, como nosotros sabemos, pero la final, la pendientes que entre dicho levantan todo, cogen todo el peso, están hechas de piedra caliza. Quiere que yo hablé con muchos ingenieros y que en realidad no hace falta estas 5 cámaras. No son estáticamente necesarias. No son arquitectónicamente imprescindibles. Exacto. Y aparte de eso, que la cámara de la reina es a 22 metros más baja, quiere decir que recibe mucho más peso. Y está en el centro en el eje de la pirámide, y ahí no hay dinteles de compensación, lo que se llama. Es decir, que son cosas técnicas que son muy difíciles de explicar. Ahora se pueden explicar. A mí lo que me fascina es que alguien con gran conocimiento técnicos, con razones espirituales, religiosas, lo que quieres, pero alguien planeó y sabía de antemano que podía cumplir la misión, porque ningún ingeniero o arquitecto empieza a hacer un puente o cualquier cosa, se sabe que no lo va a poder ejecutar. Quiere decir que sabían de antemano que era posible. El gran milagro es el hombre egipcio, lo acaba de decir el doctor Fernando. Sí, Fernando, exacto. Lo acaba de decir Fernando, y probablemente es el hombre egipcio el gran milagro. Muy breve. ¿Por qué nos asombramos de las obras arquitectónicas de la Gran Pirámide y no nos asombramos de las columnas del templo de Sajura? Quiero que nos asombremos de algo más, sí. Francisco Martín, sí. Valentín, algo de lo que tú sabes mucho, cambiando un poco de tercio, y es que muchos de nuestros espectadores, con esto que habéis contado aquí, querrán lanzarse rápidamente a un avión y volar directamente a Egipto, pero antes lo que les recomendamos es que descubran algo que en Madrid parece mentira que sea tan desconocido, y es que en Madrid hay un templo egipcio, sí. No solamente un templo egipcio, sino el templo egipcio más grande que existe fuera de Egipto. Sí.
Francisco Martín Valentín, es el templo de Devoz. Exacto. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace un templo egipcio ahí cerca del Paseo de Pintor Rosales en Madrid? Pues es el testimonio, para empezar, de la gran actividad arqueológica española en Nubia con motivo de los salvamentos de los monumentos de Nubia. Es la expresión de amistad del pueblo egipcio hacia España y el reconocimiento internacional de un trabajo muy poco comprendido hasta ahora. Pero sobre todo es un gran milagro, porque de verdad es un centro, es un templo tan completo como el de Karnak, en todas sus prescripciones arquitectónicas, rituales, religiosas que existan en el mundo. Realmente, una de las cosas que están mostrando ahora, que es la cámara de Adi Haramani, un rey meroítico no muy bien conocido, pero cuyo del siglo II antes de Cristo, sí, aproximadamente, se ven aquí ahora. Solamente los datos que hay de esta cámara, más una estela encontrada en Chile y una pirámide en un cementerio meroítico que no está seguro que sea para él, pero no son los únicos datos que se conocen del rey. Yo supongo que muchos madrileños pensarán que eso que está ahí pues es poco más o menos que un decorado, pero no, pero es un templo egipcio, es un templo absolutamente con real, todos sus elementos, y además esa cámara que tiene unos textos maravillosos. Que por cierto, yo estoy encargado de traducirlos y en muy breve tiempo se hará una publicación de ellos en colaboración con el ayuntamiento. Pues nos muestran toda la riqueza de la religión egipcia y nubia del momento, que no desmerece para nada de los momentos más valiosos y más importantes de la historia de Egipto. Nacho Ares, cuando se trasladó ese templo de Devoz a Madrid en el año 72 fue cuando se inauguró. Tenemos incluso algunas imágenes de estas antiguas del momento en que se trajo este templo a Madrid. Cuando se trajo, ¿aprendimos algo del método o de los métodos de construcción maravillosos de los antiguos egipcios al desmontar estos templos? Muy poco, porque como comentaba ahora Jean-Paul, uno de los quizás de los problemas que se plantea es que muchos de estos casos vemos la construcción con métodos modernos, y a lo largo de los últimos minutos ha salido en el tema de la conversación que quizás habría que ver más, bucear un poco más en lo que es el ingenio y la capacidad de resolución de los antiguos egipcios para poder lograr logros técnicos, valga la redundancia, como los que podemos ver no solamente en la Gran Pirámide, sino en cualquier tipo de monumentos que nos encontramos en Egipto. No hay que recurrir en absoluto ni a teorías, desde mi punto de vista, totalmente absurdas, ni de extraterrestres, ni de atlantes, sobre todo, como digo, siempre porque es un insulto a la inteligencia de los antiguos egipcios. Y sin embargo, sí hay que subrayar la enorme inteligencia y los enormes conocimientos astronómicos y científicos que tenía aquella gente. Pues sí, la prueba de ello precisamente es la existencia de este tipo de cámaras en la Gran Pirámide, y que en muchos casos todavía tenemos muy serias dudas de para qué servían. O sea, es un gran enigma multimedia, como siempre suelo denominar a la Gran Pirámide, porque no solamente nos plantea problemas desde el punto de vista arquitectónico, sino astronómico, desde el punto de vista del trabajo de la piedra, tecnológicos, etcétera. Muchísimas gracias, Nacho Ares, por acompañarnos esta noche en la mesa de trabajo del otro lado de la realidad. Y continuamos con nuestro programa, adentrándonos en esos instantes finales en los que damos respuesta a las inquietudes de todos ustedes, de nuestros telespectadores. En esta ocasión han sido muchas las preguntas que hemos recogido relacionadas con Egipto, uno de sus temas favoritos, como comentábamos al principio de esta edición. Buenas noches, Carmen Porter. Buenas noches, Javier. Pues Carmen, una semana más. Has recogido un montón de información. Claro que sí. Además, muchas de ellas se las transmitimos también a nuestros invitados, porque nos hablan precisamente de Egipto. Esteban Alcañiz, por ejemplo, nos dice que el año pasado estuvo en Egipto y se quedó alucinado con un relieve que vio en Dendera. El guía le dijo que se llamaban las bombillas, pero nos dice, ¿y qué es eso, las bombillas? ¿Había de verdad bombillas en aquella época? Sabía que iba a salir esto. Sí. Es inevitable. Hay imágenes de esas bombillas, no solamente en el templo de Dendera, sino también en el colosal templo de Edfu. Aquí vemos una imagen de los pilonos de entrada de ese colosal templo, y en el interior, en muchos lugares, hay esos relieves clásicos en los que se aprecia algo que, claro, con los ojos del siglo XXI parecen bombillas con su filamento interior, etcétera. Francisco Martín Valentín, sí. ¿Cómo que ya era inevitable? Cuéntanos. Sí, es que ¿esto tiene una explicación o no? Bueno, para mí la tiene absoluta, pero no quiere decir que sea la única, y yo respeto todo. Esto es un signo fonético. Es un trilítero que tiene una fonetización concreta cuando se utiliza en las inscripciones con valor fonético. Esta es la bombilla de Dendera. Bien, la gran bombilla de Dendera que estamos viendo aquí es ni más ni menos que una... Y esto, perdón, sí. Francisco, es la reconstrucción que ha hecho Eric von Daniken de la bombilla de Dendera, que bueno,
se enciende y todo, que esto es maravilloso. Ya, sí, es maravilloso. Yo diré que para los egipcios está acreditado, porque los textos no lo leen, eso es es una representación de un momento del renacimiento de Osiris. Pero claro, es lo que dicen ellos con los textos. Y sin embargo, Fernando Jiménez del Oso, hay una duda, bombillas al margen, desde luego, sobre cómo se iluminaban en aquellas cavidades a muchos metros de profundidad para dejar grabados sus jeroglíficos y sus textos y no haber huella de humo en los techos, ¿no? Que ese es el tema y lo que cita o estimula la imaginación. Por supuesto, las bombillas, si las sacas fuera de contexto, las ves y son bombillas, es a lo que se parecen y no a otra cosa. Hay que tener en cuenta lo demás. Pero es que esas piezas se encajan aparentemente porque responden a otro misterio. En la profundidad, en el Valle de los Reyes, en cuevas profundísimas, a muchos metros lejos de la luz del sol. Sin embargo, aquellos artistas con una minuciosidad asombrosa pues llenaron las paredes de dibujos, de inscripciones, sin iluminarse aparentemente con nada. La teoría de los espejos derivando la luz se cae por su propio peso, ya nadie la sostiene. No hay restos de hollín, no hay restos de ningún tipo de combustible. Luego, ¿qué luz utilizaban? Pues eso es un enigma que está sin resolver. Carmen Porter, hay más enigmas por los que nos preguntan nuestros telespectadores. Ana Laura, por ejemplo, nos dice que ella es uruguaya, pero que vive en Madrid desde hace muchos años y que se quedó muy sorprendida cuando vio en un anterior programa pues una columna de hierro de la que hablaba Ramiro Calle. Esto lo ha recordado, en Nueva Delhi, en la India. Efectivamente. Esto lo ha recordado pues que en algún lugar leyó que al encontrarse el tesoro de Tutankamón, dentro había un cuchillo de acero inoxidable. Nos pregunta si de verdad es cierto o no, porque no lo sabía muy bien. Bueno, hemos recuperado algunas imágenes de ese cuchillo. A las afueras del Cairo hay un lugar llamado la Pharaonic Village, la villa faraónica, donde reconstruyen cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Incluso se muestra este cuchillo, que este es el de pega, es decir, este es el reconstruido, la maqueta, que digamos que imita el real, que vamos a ver inmediatamente, que hemos filmado en el Museo Egipcio del Cairo. Miren ahí está, el filo del cuchillo de Tutankamón, efectivamente inalterable pese al paso de los siglos. ¿Conocía los metales inoxidables, Francisco Martín? Vamos, yo no tengo conocimiento de tanta sofisticación en la vajilla, pero en tiempo egipcio, perdonad mi iconoclastia, quiero decir, no, al parecer lo que yo tengo conocido es que está hecho con hierro meteórico, porque ellos no conocían el hierro. ¿Hierro meteórico? Meteórico, al parecer. Es una de las teorías que es decir, que cogían hierro de meteoritos que caían del cielo. También se ha manifestado que puede ser un regalo de los hititas que sí conocían el hierro en aquella época. Jean-Paul, los meteoros eran muy importantes para los antiguos egipcios. Sí. De hecho, casi seguro que su religión empieza venerando una pieza que llamaban el Ben-Ben, sí, que era un meteoro, quizá. Un meteoro que está ahora en el Museo del Cairo, que no sé si tenéis fotos de él. Está un tamaño más o menos de 1,20 m por cada lado, a la altura, y ellos respetaban mucho. Eran las piedras caídas del cielo, los metales, quiere decir que la tierra que englobaba todo eso se desfrenaba y quedaba el metal. Ellos tenían una especie de veneración para estas cosas. Ahora, hay que decir también que la teoría de eso del Ben-Ben es un poco, no hay muy sólida y ¿cómo se dice? Se traslada a otras cosas que, y poco a poco todo el mundo ha empezado a poner las cosas juntas, el Ben-Ben, el meteorita, el metal y todo eso, y salimos con preguntas como esta. Y personalmente no creo que la recuperación de este cuchillo de acero inoxidable es un poco... ¿Se sorprenderían ustedes de saber las cosas extrañas que hay en las vitrinas del Museo del Cairo? No solamente este cuchillo inoxidable, hay boomerangs, hay pájaros que semejan aviones, hay miles de cosas pequeñas que lo que dan a entender es que la cultura egipcia era sencillamente extraordinaria. Eso es lo que hemos querido transmitirles en esta edición del Otro Lado de la Realidad. Gracias, Fernando Jiménez del Oso, gracias, Francisco Martín Valentín, gracias, Jean-Paul Boval, gracias, Carmen Porter. Gracias, Javier. Porque Egipto es el país del misterio por excelencia. Volveremos sin duda a hablar de él. En nuestra próxima edición, la semana que viene, vamos a hablar y vamos a repasar una serie de enigmas por los que ustedes han preguntado. Desde el ovni de Roswell, pasando por las caras de Belmez, la sangre de San Pantaleón que se licúa en estos días, todo eso tendrá
y se dará cita aquí, en el otro lado de la realidad. No se lo pierdan, será dentro de 7 días.